Mi cuñada me acusó de ser una envidiosa sin hijos que quería lastimar a su ángel, pero cuando encontré pruebas de que su propio hijo me había estado robando y acosando, ella me suplicó que no lo denunciara para no arruinarle la vida. Le dije que se sentara cómodamente, porque iba a disfrutar cada segundo de su ruina. Nunca me llevé bien con mi cuñada Mandy, pero durante muchos años preferí morderme la lengua, mantener la calma y fingir que todo estaba bien por el simple hecho de evitar conflictos familiares. Siempre fue el tipo de persona que necesitaba ser el centro de atención, la que organizaba las cenas familiares, la que decidía qué se ponía en la mesa de Navidad, la que escogía qué canción sonaba en el cumpleaños de su hijo y hasta la que quería dictar qué cosas se podían decir y qué no en una conversación. Yo, por el contrario, he sido más bien reservada, cuidadosa con lo que digo, y sobre todo protectora de mis espacios. Nunca me ha gustado ese tipo de mujer que habla como si tuviera una audiencia esperando a aplaudirle, que busca reconocimiento en cada gesto, que necesita reafirmarse incluso cuando nadie le ha preguntado nada. Pero bueno, era la hermana de mi esposo y la madre de mi único sobrino político, así que tragué muchas veces ese mal sabor de boca que me dejaban sus comentarios pasivo-agresivos. Su forma de mirar a los demás como si siempre supiera más que todos, y esa risa exagerada que usaba cada vez que podía hacerme sentir menos. La relación empezó a quebrarse con fuerza después de que mi esposo y yo tomáramos la decisión de no tener hijos. Fue una decisión personal, meditada, conversada con amor y respeto. Él y yo trabajamos mucho para construir la vida que tenemos. Él es carpintero con su propio taller, yo diseñadora de joyas con un pequeño estudio en casa. Hemos invertido tiempo, dinero y sobre todo esfuerzo en sacar adelante nuestros sueños sin deberle nada a nadie. Pero Mandy, con su eterna necesidad de validación, empezó a dejar caer comentarios cada vez más pesados, como si nuestra decisión fuera una especie de ataque personal hacia su rol de madre. Me dijo en más de una cena que las mujeres que no son madres no entienden el verdadero amor y que el día que envejeciera, me iba a arrepentir de estar sola como una planta decorativa. Decía esas cosas mientras acariciaba la cabeza de su hijo Nathan como si fuera un trofeo humano, como si ella hubiese logrado algo que el resto simplemente no pudo. Nathan, por su parte, era el típico adolescente insoportable que ha crecido creyendo que el mundo gira a su alrededor. Inteligente, sí, pero con esa clase de inteligencia que se vuelve peligrosa cuando está mal orientada. Mandy siempre lo trató como si fuera especial, como si mereciera un trato distinto. Y cada vez que yo intentaba poner límites o hacer notar que no era normal que el niño de 15 años revisara mis cajones por curiosidad o que me quitara el teléfono de las manos para jugar un poco, ella respondía con una risa ridícula y decía que yo era demasiado rígida, que necesitaba relajarme y que probablemente estaba tan amargada por no tener hijos que todo me molestaba. Una vez me dijo, entre copa y copa de vino en una parrillada familiar, que las mujeres sin hijos desarrollan un tipo raro de envidia y que era comprensible que yo le tuviera celos, porque ella tenía algo que yo nunca tendría. Propósito. Y mientras decía eso, los demás se reían incómodos o miraban hacia otro lado. Ni siquiera mi esposo supo qué decir. Me limité a tragarme la rabia y a apartarme un rato, prometiéndome que no iba a dejar que una persona como ella me afectara. Con el paso del tiempo, aprendí a dejarla hablar. Me dediqué a mi taller, a mis piezas de joyería, a mis proyectos personales. Firmé un contrato de distribución con una boutique que empezaba a posicionarse en la ciudad, con la promesa de que mis diseños se mantuvieran en exclusiva bajo un acuerdo confidencial. Mi estudio se volvió casi sagrado para mí, era mi espacio, mi refugio, el único lugar en la casa donde sentía que nada ni nadie podía filtrarse con su energía pesada. Nunca dejaba entrar a nadie sin mi permiso y mucho menos permitía que alguien tocara mis bocetos, mis moldes o las gemas sintéticas que usaba en mis creaciones. Cuidaba ese espacio como quien cuida su alma. Y fue precisamente ahí, en ese rincón de la casa que consideraba intocable, donde empezó a revelarse algo que no supe reconocer al principio, pero que con el tiempo fue tomando forma. Un día, mientras revisaba unas cuentas, me di cuenta de que faltaban unas gemas. Al principio pensé que las había usado en algún encargo y simplemente no las había registrado, así que lo dejé pasar. Luego desapareció un anillo que no había terminado, pero lo atribuí a un descuido mío. Hasta que una tarde de verano, mientras salía del garaje después de arreglar un ruido en mi carro, escuché ruidos en el estudio. Me acerqué, con las manos aún llenas de grasa, y encontré la puerta entreabierta.
Dentro estaba Nathan, revisando mis papeles como si fuera lo más normal del mundo. Cuando le pregunté qué hacía ahí, me respondió con una voz fingidamente inocente que solo quería ver qué dibujaba. Le dije que no era un lugar para curiosear, que saliera de inmediato, y aunque se fue sin protestar, esa sensación de invasión me quedó clavada en la nuca como una espina. Esa misma noche, mientras revisaba mi correo, encontré una alerta de una empresa asiática interesada en unos diseños que, curiosamente, se parecían muchísimo a dos de mis prototipos más recientes. No eran simples parecidos, eran réplicas exactas. Sentí cómo se me apretó el estómago. No quise suponer nada todavía, pero la duda ya estaba plantada. Lo ignoré por unos días, tratando de convencerme de que quizás alguien había visto mis bocetos en alguna exposición o por error en algún catálogo interno. Pero el domingo siguiente, durante la cena familiar, Mandy dijo, con esa voz melosa que usa cuando quiere parecer inocente pero solo está tratando de provocar, no sé por qué, pero te veo muy tensa últimamente. ¿Será que extrañas lo que nunca tuviste? A veces siento que estás demasiado pendiente de lo que hace Nathan, ¿no te estarás proyectando un poco? Y cuando Nathan se rió y dijo que estaba componiendo unas letras inspiradas en cosas que ha visto en casa ajena, mi cabeza hizo clic. Ese fue el momento exacto en el que supe que algo andaba muy mal. No era solo una broma. No era solo un adolescente curioso. Estaba pasando algo mucho más grave de lo que yo había imaginado. Y aunque todos se rieron, aunque incluso mi esposo intentó cambiar de tema, yo solo me quedé en silencio, mirando a Nathan como si estuviera viendo una versión de él que no había querido ver antes. Ahí fue donde todo empezó. Y ahí mismo, mientras Mandy se echaba a reír con esa carcajada hueca, tomé una decisión silenciosa. No iba a dejar que esto se quedara así. Porque si ella pensaba que yo era una envidiosa sin hijos, estaba a punto de descubrir qué tan lejos puede llegar una mujer que ha sido subestimada por demasiado tiempo. Actualización 1. Habían pasado exactamente 11 días desde aquella cena en la que Mandy soltó su comentario disfrazado de sarcasmo y Nathan se permitió bromear con algo que claramente no era una coincidencia. Durante ese tiempo, me mantuve en silencio, fingiendo que todo estaba normal, que seguía con mis encargos, con mi rutina diaria, que nada me afectaba. Pero en realidad, cada segundo libre lo dedicaba a revisar mis inventarios, repasar mis archivos, comprobar documentos, fotos y fechas de entrega. Mientras respondía correos de clientas o firmaba facturas con distribuidores, tenía una parte de la mente fija en esos detalles que antes daba por sentados y que ahora me parecían sospechosamente vulnerables. Yo nunca había tenido la necesidad de proteger mi espacio con candados o cámaras. Hasta entonces, confiar en que los demás respetarían mis límites había sido suficiente. Pero a partir de ese momento, dejé de dar las cosas por sentadas. Algo me decía que si me quedaba de brazos cruzados, iban a seguir cruzando una línea que ya de por sí habían pisoteado varias veces. Así que sin hacer ruido, sin decirle nada siquiera a mi esposo, porque sabía que me iba a decir que estaba exagerando o que era mejor hablar con Mandy en privado, como si eso sirviera de algo. Compré un par de cámaras pequeñas con sensor de movimiento, de esas que parecen inofensivas pero graban con una nitidez increíble y se conectan directamente al teléfono. Una la instalé justo sobre la puerta del estudio, disimulada entre unas plantas artificiales decorativas, y la otra la fijé dentro, entre las estanterías de herramientas, apuntando directo al escritorio donde suelo dejar mis diseños más recientes. También activé las notificaciones del sistema de alarma que tenemos conectado con la app del teléfono, para que me avisara de inmediato si se detectaba movimiento cuando yo no estuviera. Sabía que si tenía razón, iba a necesitar pruebas. No bastaba con una corazonada. Si quería enfrentar a Mandy y exponer la situación sin que se me viniera la familia encima, tenía que ser meticulosa. Precisa. Imposible de refutar. Pasaron 3 días sin novedad. Yo salía como siempre a hacer mis vueltas, compraba materiales, visitaba la boutique donde vendía mis piezas, almorzaba sola en el parque o en el carro mientras revisaba pendientes. Y cada vez que volvía, lo primero que hacía era revisar las cámaras, casi con una ansiedad infantil que no quería admitir, deseando que no hubiera nada, pero sabiendo en el fondo que ese deseo era inútil. El cuarto día, a las 2:36 de la tarde, mientras estaba en la fila del supermercado, me llegó la primera notificación.
Un movimiento detectado en la zona del pasillo lateral que lleva directo al estudio. Dejé el carrito ahí mismo, sin pensarlo 2 veces. Salí del lugar con el corazón latiéndome en la garganta, abrí la app, y ahí estaba, la imagen de Nathan entrando a mi casa como si fuera suya, con una mochila colgando del hombro y una expresión que no tenía nada de infantil. Empujó la puerta con total naturalidad, revisó el escritorio, hojeó mis carpetas y hasta se detuvo a tomar fotos con su teléfono. No había nerviosismo en su cuerpo. No se movía como alguien que cree que está haciendo algo indebido. Se movía como alguien que ya lo había hecho antes. No llamé a nadie. No corrí a confrontarlo. Me quedé sentada en el carro, mirando el video una y otra vez, procesando lo que ya sabía pero que ahora tenía frente a mí con una claridad cruel. Nathan estaba robando mi trabajo. Lo había hecho más de una vez. Y nadie lo detuvo porque todos pensaban que era un niño, que no podía hacer daño, que todo eran inventos míos por no saber ser parte de una familia con hijos. Cuando terminé de ver el clip por 4ª vez, marqué al 911. Dije que creía que alguien se había metido a mi casa, que no estaba segura de si era un intento de robo, pero que el sistema me había alertado de una entrada no autorizada. Me pidieron que esperara fuera de la casa y que no interviniera. Así lo hice. Me estacioné a 1,5 cuadras, con el teléfono aún en la mano, temblando de rabia, de frustración, de algo que no supe describir. Una mezcla asquerosa de impotencia acumulada. Unos 15 minutos después, vi la patrulla acercarse y estacionarse frente a la casa. Yo también me acerqué. Para ese momento, Nathan ya estaba saliendo del estudio, ajustando la mochila sobre su hombro. Los oficiales lo abordaron de inmediato. Yo me acerqué despacio y les mostré el video. Uno de ellos le pidió que abriera la mochila y fue entonces cuando todo se volvió irreal. Sacaron uno de mis prototipos de anillo, el que todavía no tenía ni siquiera nombre comercial. Y un brazalete que no había terminado de ensamblar. Ambos estaban envueltos en papel burbuja, como si fuera mercancía lista para enviar. Cuando le preguntaron por qué tenía eso, balbuceó que se los iba a mostrar a su mamá. No supo decir cómo había entrado. No supo decir por qué había entrado cuando no estaba nadie. No supo justificar el hecho de que había fotos exactas de esas piezas en su celular. Y yo me limité a observar, sin decir una palabra, mientras el oficial redactaba el informe, tomaba fotos de todo y explicaba que debía trasladarlo temporalmente a la estación por ser menor de edad y por estar involucrado en una presunta situación de hurto. Mandy llegó a los 20 minutos, justo cuando ya se lo estaban llevando. Bajó del carro gritando que esto era un abuso, que cómo se atrevían a tratar así a un niño, que yo era una loca que siempre había odiado a su hijo. Se abalanzó sobre mí gritando que estaba destruyendo a su familia, que yo solo hacía esto por celos y que lo único que tenía era amargura acumulada por no poder tener hijos. Yo no le respondí. Ni una palabra. Solo la miré con esa calma que a veces es más hiriente que cualquier grito. Cuando el oficial le explicó que había videos, objetos en la mochila y pruebas materiales, su cara cambió. No pidió disculpas. No reconoció nada. Solo murmuró que esto no iba a quedar así y me señaló como si quisiera golpearme con la mirada. Yo respondí con la única frase que me salió sin esfuerzo, como si la hubiese tenido preparada desde hacía años. Reza que sea la última vez que lo hace. Porque si vuelve a tocar algo mío, lo que pasó hoy te va a parecer una fiesta. Y lo dije tan despacio, tan segura, tan firme, que hasta el oficial se me quedó mirando como si por un segundo hubiese olvidado que estaba de servicio. Ese día regresé a casa cuando ya anochecía. Revisé cada centímetro del estudio. Confirmé que faltaban un par de piedras sintéticas, pero nada más parecía alterado. Me senté en el sofá sin encender la luz, con el teléfono aún en la mano, y por primera vez en mucho tiempo no sentí rabia, ni ansiedad, ni impotencia. Sentí claridad. Porque ya no se trataba de sospechas. Ya no era yo imaginando cosas. Ya no podían seguir diciendo que exageraba. Tenía pruebas. Tenía la verdad. Y lo más importante, tenía la determinación de no dejar que esto terminara con una disculpa vacía o una de esas cenas incómodas donde todos fingen que nada pasó. No. Esta vez iba a llegar hasta el final. Con cada pieza que me robó.
con cada palabra que me lanzó, con cada humillación que guardé. Ya era hora de devolverlo todo. Pero esta vez, multiplicado. Actualización 2. Pasaron casi 4 semanas desde aquella tarde en que Nathan fue detenido temporalmente frente a mi casa, y aunque el eco del portazo de la patrulla al llevárselo se había desvanecido, lo que dejó en el ambiente fue mucho más profundo. La familia se dividió de inmediato. Algunos me llamaban para preguntarme si estaba bien y si no podía reconsiderar por el bien del niño. Otros me evitaban directamente como si fuera una plaga que debían esquivar. Mandy, por supuesto, no tardó en armar su propia narrativa, que yo había manipulado las cosas, que estaba buscando venganza por viejas rencillas, que lo que quería en el fondo era arruinarle la vida a su hijo porque estaba frustrada por no tener una familia propia. Decía todo eso con esa voz suya que siempre buscaba la simpatía ajena, como si ella fuera una pobre víctima de una situación injusta. Y aunque yo ya me lo esperaba, no dejó de impactarme que incluso algunos miembros de la familia empezaran a repetir esa versión como si fuera un libreto. Porque claro, es más fácil culpar a la mujer sin hijos de ser exagerada que aceptar que su sobrino dorado era un ladrón. Yo no respondí públicamente a nada de lo que se dijo. Me limité a seguir documentando, a guardar capturas, grabaciones, pantallazos de mensajes que iban circulando por grupos familiares y redes sociales. No porque me afectaran emocionalmente, a esas alturas ya estaba por encima de eso, sino porque sabía que me servirían más adelante. Mientras ellos hablaban, yo me preparaba. Y cuando llegó la citación oficial del Tribunal de Menores, supe que el juego había pasado a otro nivel. La audiencia preliminar estaba programada para el mes siguiente, y según el documento, Mandy había contratado a un abogado privado que pensaba contraatacar. Entre los puntos que estaban pidiendo que se revisaran, figuraba la autenticidad de mis diseños y una supuesta falta de registro legal sobre la propiedad intelectual de mis piezas. También pedían que se desestimaran los cargos de hurto bajo el argumento de que los artículos no tenían valor comercial comprobable en ese momento y que, por tanto, no existía una intención clara de robo. Le mostré los papeles a mi abogado, un hombre directo, con más de 20 años de experiencia en casos civiles y juveniles, y lo primero que hizo fue respirar hondo antes de decirme que quizá convendría llegar a un acuerdo. Me explicó, con voz cuidadosa, que por tratarse de un menor de edad, la jueza podía mostrarse flexible, que podía ofrecerse un programa de restitución o incluso terapia para evitar un proceso penal formal. También advirtió que, en los tribunales, la simpatía muchas veces se inclinaba del lado del niño bien intencionado que cometió un error y no de la mujer adulta que, aunque tuviera razón, podía parecer dura o vengativa. Le agradecí el consejo, pero le dejé claro que no pensaba negociar nada. No se trataba de venganza por capricho. Se trataba de dignidad. Porque esta no era la primera vez que me hacían quedar como la loca del grupo. Porque ya había soportado demasiadas veces esa mirada condescendiente de Mandy, ese tono de voz con el que me reducía a una mujer sin propósito, a alguien a quien no se tomaba en serio solo porque no criaba a un niño. Esta vez no iban a barrer todo debajo de la alfombra. Así que preparé todo. Junté las facturas de compra de las piedras, los bocetos escaneados con fechas anteriores, los correos electrónicos que mostraban el intercambio con la boutique desde hacía meses. También imprimí los mensajes de WhatsApp con los representantes de la tienda asiática que intentaron adquirir mis diseños con un descuento, junto con los pantallazos de su página donde vendían piezas idénticas a las mías. Todo con marcas de tiempo, con sellos, con respaldo documental. Contacté a la gerente de la boutique que distribuye mis joyas y le pedí, sin rodeos, que testificara si era necesario. Y ella, indignada por lo ocurrido, me dijo que sí sin pensarlo 2 veces. Tenía claro que no solo estaba defendiendo mis piezas, sino la ética de su propia empresa. Cuando llegó el día de la audiencia preliminar, me vestí con la misma calma con la que uno se pone los guantes para una pelea justa. No llevaba rabia encima. Llevaba orden, determinación y un expediente tan completo que, si alguien decidía minimizar lo que había ocurrido, tendría que hacerlo pasando por encima de hechos irrefutables. En la sala, Nathan estaba sentado al lado de su madre, vestido con ropa formal, el cabello bien peinado, los ojos cabizbajos como si de pronto se hubiera convertido en una víctima. Mandy lo tomaba de la mano como si fuera un mártir. El abogado de ellos, un hombre engominado,
joven y con cara de arrogante, intentó desde el primer momento pintar una historia en la que yo era una mujer inestable, con un negocio sin respaldo legal, y su cliente era simplemente un adolescente curioso. Alegó que no había intención dolosa y que las piezas carecían de patente. Pero cuando llegó el momento de presentar mis pruebas, la atmósfera cambió. Mostramos los videos. Mostramos las facturas. Mostramos los correos con las fechas. La gerente de la boutique subió al estrado y explicó cómo los diseños habían sido retirados del catálogo en Asia tras confirmar que eran plagios. La jueza, seria y atenta, tomó nota de todo sin decir una sola palabra. Cuando el fiscal solicitó que se mantuviera la causa abierta por hurto agravado y uso indebido de propiedad intelectual, el abogado de la defensa pidió un receso para negociar un acuerdo alternativo. Y fue durante ese receso, en uno de los pasillos laterales del tribunal, cuando Mandy se me acercó. Tenía la cara descompuesta, los ojos rojos, el maquillaje corrido. Por primera vez en años, no llevaba esa sonrisa de suficiencia, ni ese tono burlón. Su voz era baja, casi suplicante. Me pidió que por favor no siguiera con el caso, que pensara en el futuro de su hijo, que ya estaba bastante afectado. Dijo que si esto seguía su curso, Nathan terminaría con antecedentes, que eso le arruinaría cualquier oportunidad académica, que ella no soportaría ver su nombre manchado para siempre. Me agarró del brazo con fuerza, como si pudiera convencerme por desesperación. Me prometió que me pagarían lo que fuera necesario, que hablarían bien de mí en la familia, que harían lo correcto si yo retiraba la denuncia. Yo la miré sin responder por unos segundos. Respiré hondo, porque tenía tantas cosas que quería decirle que tuve que elegir con cuidado. Y al final, le solté con voz serena, sin un gramo de temblor, que se sentara cómoda, porque lo que venía no era un castigo. Era justicia. Le dije que no iba a arruinarle la vida a su hijo. Él lo había hecho solito. Yo solo me estaba asegurando de que quedara claro quién era quién. Que lo que había empezado como una burla hacia mí por no tener hijos, iba a terminar mostrándole al mundo que el problema nunca fue que yo no supiera criar a nadie, sino que ella nunca supo ponerle límites a quien más lo necesitaba. La dejé ahí, sin consolarla, sin hacerle una promesa, sin suavizar nada. Porque después de años tragándome palabras, por fin había llegado el momento de devolverlas. Una por una. Y ahora era ella quien tendría que tragárselas todas. Actualización 3. Habían pasado 3 semanas desde aquella audiencia en la que, por primera vez en mi vida, vi a Mandy sin la máscara de superioridad que la había acompañado durante años. Desde entonces, el ambiente dentro de la familia se había vuelto una mezcla tensa de rumores, silencios y miradas evitadas. Los pocos que aún la defendían lo hacían con medias palabras, como si supieran en el fondo que no había mucho para justificar pero no quisieran ceder tan fácil. El resto simplemente se mantenía al margen, quizá por vergüenza o por miedo a quedar atrapados en medio del fuego cruzado. Yo no buscaba su validación, pero tampoco podía negar que me resultaba casi irónico que justo ahora, cuando ya nadie podía fingir que todo era un malentendido, todos comenzaran a callarse. Mientras tanto, el proceso judicial continuaba. Mi abogado, a pesar de su escepticismo inicial, se había convertido en un aliado estratégico. Después de revisar el material que habíamos presentado, entendió que esto no era solo una pelea familiar, sino un caso con todos los elementos legales para sostenerse. La jueza había aceptado la evidencia como válida, incluidos los videos y los documentos respaldando la autoría de mis diseños. Incluso solicitó una investigación técnica sobre los archivos recuperados del teléfono de Nathan. Dicha revisión arrojó lo que ya sospechaba pero que aún no tenía cómo probar. Había compartido mis diseños con una cuenta de correo asociada a una empresa de fabricación de réplicas en Shenzhen, China. Una firma que, curiosamente, estaba conectada con una cuenta comercial que había hecho transacciones bajo el nombre de M. Tucker, el nombre completo de Mandy. Cuando el fiscal compartió esa información conmigo, sentí como una rabia antigua y nueva me atravesaba al mismo tiempo. Ya no era solo el hecho de que Nathan hubiera robado mis diseños, sino que su madre, la misma que me había rogado que no lo denunciara para no arruinarle la vida, también estaba involucrada, de forma directa o indirecta, en el intento de lucrar con mi trabajo. El fiscal no podía confirmarlo con certeza,
Porque Mandy no había aparecido formalmente en los documentos de compraventa, pero todo apuntaba a que ella lo sabía. Al menos, más de lo que había querido admitir. Por eso decidimos jugar nuestras cartas con más precisión. No bastaba con esperar que el sistema hiciera lo justo. Había que actuar por otros frentes. Uno de ellos fue contactar a la boutique donde vendía mis joyas para informar lo sucedido con todo lujo de detalles. No solo entendieron la gravedad del asunto, sino que decidieron respaldarme públicamente. Emitieron un comunicado interno en el que afirmaban que cualquier réplica o intento de distribución sin mi autorización sería considerado fraude comercial y respaldaron legalmente mi autoría de cada pieza comprometida. También se comprometieron a testificar si el caso escalaba a una demanda civil. Eso fue lo que me impulsó a dar el siguiente paso. Con la información que teníamos, iniciamos el trámite para presentar una demanda civil en paralelo a la causa penal juvenil. Esta vez, dirigida directamente a Mandy como tutora legal, dado lo descubierto, como cómplice potencial de una red de distribución no autorizada de diseños. Lo hicimos con una estrategia clara: apuntar al bolsillo. A la estabilidad económica que tanto presumía en redes sociales. A esa fachada de madre perfecta, esposa dedicada y mujer exitosa que mantenía mientras pisoteaba a quienes no cumplían su estándar de vida ideal. No me interesaba quitarle el pan a nadie, pero sí hacerle entender que cada acción tiene una consecuencia, y que burlarse de mí durante años, minimizarme en público, y luego lucrar a costa de mi trabajo no iba a salirle gratis. La demanda incluía una compensación por daños materiales, proyección de ingresos perdidos por las copias ilegales, gastos en honorarios legales y daño a la reputación comercial. En paralelo, se programó la siguiente audiencia del juicio penal de Nathan. Esta vez, las pruebas digitales fueron determinantes. El perito explicó cómo se habían transferido archivos PDF con detalles técnicos de mis diseños a una cuenta externa, y cómo dichas piezas aparecieron en catálogos de imitación apenas semanas después. También se presentó una línea de tiempo con fechas que coincidían con las visitas de Nathan a mi casa, lo que derrumbó por completo el argumento de que solo había entrado una vez y que no entendía lo que hacía. Cuando el fiscal mostró en pantalla los fragmentos de chats donde se sugería que las piezas podrían venderse en Navidad si se movían rápido, vi a Mandy tragar saliva con dificultad. Ya no parecía una madre preocupada. Parecía una mujer arrinconada. Porque ya no solo se trataba de su hijo. Ahora la mancha la alcanzaba a ella, y no había tono dulzón ni lágrima falsa que pudiera limpiarla. Durante un receso de la audiencia, volví a cruzarme con ella en el pasillo. No me habló. Apenas me miró, y lo hizo con una mezcla rara entre rabia y súplica, como si no supiera si pedirme otra vez que parara o insultarme directamente. Me mantuve firme. Sabía que hablarle en ese momento solo iba a darle una excusa más para hacerse la víctima. Así que simplemente le sostuve la mirada por un par de segundos, sin decir palabra, hasta que ella fue la que bajó los ojos y giró la cara. Fue ahí, en ese instante tan pequeño, donde sentí por primera vez que el poder había cambiado de lugar. Que ya no era yo la que debía justificar su rabia. Que por fin ella había perdido el control sobre la narrativa. Volvimos a casa esa noche sin celebrar nada. No había fiesta, ni brindis, ni discursos triunfales. Pero había paz. Una paz densa, merecida, que se instala después de años de cargar con cosas que nunca se dijeron. Yo me senté en el sofá con una copa de vino, sin televisión, sin música, sin necesidad de ruido. Solo me quedé ahí, pensando en todo lo que habíamos tenido que soportar para llegar hasta ese punto. No me sentía orgullosa ni arrepentida. Me sentía libre. Porque por primera vez en mucho tiempo, había dejado de permitir que el miedo a ser la problemática me impidiera defender lo que era mío. Porque ya no me dolía que me llamaran envidiosa, ni que me señalaran por no ser madre. Porque había logrado que mi verdad, esa que tantas veces fue ignorada, se hiciera tan fuerte que incluso el silencio se volvió prueba. Y lo mejor de todo es que aún quedaba camino por recorrer. Esto no había terminado. Pero esta vez, no era yo la que debía temer lo que venía. Era ella. Y por primera vez, Mandy lo sabía. Actualización 4. Pasaron poco más de 2 meses desde la última audiencia y el proceso civil contra Mandy ya estaba en marcha. Para ese punto,
La tensión ya no era un rumor flotando en las reuniones familiares, era un muro frío, evidente, que nadie se atrevía a nombrar. Las invitaciones a cenas de domingo cesaron sin necesidad de que yo lo pidiera. Nadie me llamó para el cumpleaños del primo de mi esposo ni para el aniversario de sus padres. Y aunque en otro momento quizás habría sentido una punzada de tristeza o cierta nostalgia por esos vínculos que alguna vez intenté mantener a la fuerza, esta vez solo sentí alivio. Un alivio sereno, profundo, el que viene cuando por fin entendés que no tenés que seguir fingiendo que perteneces a un lugar donde solo te han hecho sentir ajena. Mientras ellos me daban la espalda, yo me encargaba de cerrar cada grieta legal que podía usarse en mi contra. Mi abogado revisó los estados de cuenta de la empresa asiática, trazó conexiones con correos asociados a Mandy y redactó una demanda civil tan completa que parecía una biografía jurídica de su codicia. No era solo por los prototipos robados. Era por todo el desprecio acumulado, por cada intento de humillarme, por cada vez que me miró como si estuviera por debajo de ella por no tener hijos, por no comprender lo que era el verdadero sacrificio. Cuando finalmente se le notificó la demanda de manera formal, lo supe por el escándalo que armó en redes sociales. Publicó un texto largo, dramático, acompañado de una foto vieja de Nathan con cara de ángel, diciendo que algunas personas disfrutan destruyendo familias desde la comodidad de su privilegio. Que la infertilidad puede llevar a la amargura si no se trata y que lo que más duele es que esto venga de alguien que alguna vez fue considerada parte de la familia. No mencionó mi nombre, claro, pero no hacía falta. Las indirectas eran tan obvias que incluso conocidos en común empezaron a escribirme para preguntarme si todo estaba bien. Yo no respondí. No me tomé la molestia de entrar en su juego. Solo tomé capturas de pantalla y se las mandé al abogado, quien las adjuntó como prueba de difamación y acoso. Cada una de sus palabras, pensadas para pintarse como víctima, terminó convirtiéndose en un clavo más en el ataúd de su propio caso. Y mientras ella trataba de manipular la narrativa en Internet, yo ya había movido las piezas que realmente importaban en los tribunales. Uno de los movimientos más importantes fue acudir a la aseguradora comercial con la que había firmado mi póliza de propiedad intelectual. La cobertura incluía representación legal en caso de plagio y copia no autorizada, y al presentar la documentación del caso, videos, correos, peritajes digitales y el testimonio de la boutique. Se activó automáticamente una cláusula que me dio acceso a un equipo especializado en litigios de este tipo. Ellos se encargaron de contactar al proveedor asiático, presentar un requerimiento de cese de distribución de las piezas y congelar temporalmente su línea de joyería inspirada en mis diseños. No solo eso, la firma con sede en California emitió una advertencia formal a cualquier tienda que siguiera vendiendo imitaciones, bajo pena de demanda por violación de derechos comerciales. Fue como encender una cadena de dominó. A los 15 días, las piezas desaparecieron de los catálogos digitales, y una de las cuentas bancarias asociadas al distribuidor chino fue congelada por sospecha de fraude. El nombre de Mandy, aunque no aparecía como titular, sí figuraba como contacto de envío en al menos 2 transacciones. Era cuestión de tiempo para que se destapara todo. Mientras tanto, Nathan fue obligado por la jueza a asistir a sesiones de terapia conductual como parte del programa de rehabilitación juvenil, además de cumplir con horas de servicio comunitario. Según me informó el fiscal, al principio se presentó con actitud desafiante, pero luego empezó a mostrarse más contenido, casi derrotado. Se rumoreaba, porque en este tipo de familias todo se filtra aunque nadie lo diga en voz alta, que Mandy estaba atravesando una crisis económica seria. Había vendido el SUV que tanto presumía, cancelado las clases extracurriculares de su hijo y, según su hermana menor, había tenido que empezar a trabajar medio tiempo en una cafetería del centro para poder hacer frente a las cuotas del abogado y al dinero que debía por el acuerdo de restitución. Fue precisamente su hermana quien me llamó una tarde, entre avergonzada y aliviada, para decirme que ahora Mandy por fin entendía que había cruzado un límite. No me pidió que la perdonara. No me pidió que retirara nada. Solo me dijo que si en algún momento me sentía sola, ella y su madre, mi suegra, estaban de mi lado. Que quizás no lo habían demostrado antes, pero que ya era evidente que yo no era la loca de la familia, ni la amargada, ni la mujer sin propósito. Solo era alguien que había tenido la paciencia de guardar todo, hasta que dejó de guardarse algo. Unos días después, recibí una llamada que nunca creí que llegaría. Era mi suegra. Me habló con una voz quebrada,
como si llevara días ensayando lo que me iba a decir. Me pidió que por favor no tomara a mal su silencio, que había necesitado tiempo para ver las cosas por lo que eran. Dijo que revisando los estados de cuenta de su esposo descubrieron que Mandy había estado usando la tarjeta de ellos, una cuenta conjunta de jubilación, para pagar parte del abogado privado que contrató sin consultarles. Dijo que se sintió estafada, traicionada, y que por primera vez en años, no podía defenderla. Que lamentaba profundamente no haberme creído antes. Que ahora entendía por qué había puesto límites. Que me admiraba. Y aunque no lloré, no me quebré ni me puse emocional, sí sentí algo raro al escuchar esas palabras. No porque las necesitara, sino porque comprobar que incluso la madre de Mandy entendía lo que había pasado me confirmó que nada de lo que había hecho estaba fuera de lugar. Que mi respuesta no había sido desproporcionada. Que simplemente devolví lo que tantas veces me negaron, respeto. Y mientras todo eso ocurría en silencio, casi como si el universo ajustara cuentas en segundo plano, mi taller volvió a florecer. La boutique renovó el contrato conmigo con mejores condiciones. Me ofrecieron una presentación en un evento de diseñadores independientes y me propusieron crear una línea cápsula inspirada en mi historia de recuperación. No acepté de inmediato porque no quería convertirme en una anécdota de venganza, pero sí accedí a diseñar una pieza única conmemorativa, que llamé Vértice. Era un anillo asimétrico, elegante, con dos piedras opuestas que se tocaban en un solo punto, como símbolo de todo lo que nos quiebra pero también nos une. El diseño fue tan bien recibido que no solo se vendió la edición limitada, sino que varias clientas me escribieron diciendo que se sentían identificadas. Que ellas también habían callado, que también habían sentido esa soledad que nadie nombra cuando te dicen que mejor no hagas solas. Y ahí estaba yo, diseñando, reconstruyendo mi vida mientras Mandy perdía de a poco todo lo que había usado como escudo. Su estatus, sus lujos, su pedestal. Esta vez no hubo gritos ni confrontaciones. No hubo escándalo público ni insultos familiares. Solo una secuencia meticulosa de consecuencias. Una tras otra. Sin pausas. Sin gritos. Sin perdón. Porque no lo pedí. Porque no lo necesitaba. Y porque en el fondo, sabía que el silencio con el que yo había sido tratada durante años, ahora era su condena diaria. Y lo mejor de todo es que aún faltaba lo más importante, la sentencia final. La confirmación de que cada paso que di tuvo sentido. Y esta vez, ella no iba a poder esconderse detrás de su hijo. Esta vez, iba a enfrentar las consecuencias con nombre propio. Actualización final. 4 meses después, cuando el tribunal notificó que se dictaría la sentencia definitiva, no sentí ansiedad ni ese nerviosismo tenso que mucha gente asocia con los días importantes. No era una victoria lo que esperaba. Era un cierre. Un punto final que, lejos de representar una especie de revancha teatral, significaba simplemente que todo ese desgaste, emocional, legal, familiar, no había sido en vano. No tenía intenciones de asistir con la idea de celebrar, ni me interesaba ver la reacción de Mandy cuando la jueza finalmente leyera en voz alta el fallo. Ya no necesitaba esa validación, no después de haberla visto derrumbarse progresivamente en los últimos meses, no después de que cada una de sus armas se convirtiera en un peso más sobre sus propios hombros. Pero fui. No por ella. Fui por mí. Por cada vez que me hicieron sentir que era yo la que exageraba, por cada mirada burlona en las cenas familiares, por cada intento de manipular lo que claramente había sido un robo. El día de la sentencia, Nathan y Mandy llegaron juntos. Él, cabizbajo, más delgado, con el rostro pálido y una actitud sumisa que no era fingida. No era la falsa vergüenza que muchos adolescentes proyectan cuando saben que los están mirando. Era una resignación real. Una especie de agotamiento precoz. Como si de golpe se hubiese dado cuenta de que el mundo no iba a seguir aplaudiéndole solo por existir. Ella, en cambio, se presentó más arreglada de lo habitual. Llevaba ese vestido oscuro que solía usar en eventos familiares importantes y un abrigo que, según su hermana, había comprado hace años en una tienda de lujo durante un viaje que ahora ya no podría repetirse. Su expresión no era de altivez. Tampoco de derrota. Era de contención forzada, como si intentara no quebrarse.
como si el último hilo de su dignidad estuviera colgado de esa postura erguida y esa mirada vacía con la que evitaba el contacto visual con todos. Ni siquiera me buscó con la vista. Sabía que ya no había nada que pudiera decir. La jueza fue clara, metódica y sin adornos. Explicó que, tras revisar todas las pruebas aportadas, los testimonios, las declaraciones periciales, los registros de transferencia de archivos y los reportes de la aseguradora, el tribunal encontraba a Nathan legalmente responsable del delito de hurto con agravante y uso indebido de propiedad intelectual. Como menor de edad, recibiría una sentencia ajustada a los estatutos del Programa Juvenil Estatal, 12 meses de rehabilitación estructurada, asistencia obligatoria a sesiones de desarrollo conductual y seguimiento psicológico. Además, el historial sería sellado únicamente si completaba todo sin una sola falta ni nueva infracción. No tendría antecedentes permanentes, pero tampoco una absolución automática. Estaría bajo observación durante todo el año. Y aunque podría volver a empezar, esa posibilidad no borraba lo que había hecho. Era una segunda oportunidad con condiciones. En cuanto a Mandy, el Tribunal Civil dictó una sentencia ejemplar. Debería pagar una indemnización completa por los daños materiales y comerciales ocasionados por la distribución ilegal de mis diseños, más los gastos legales en los que incurrí y una compensación adicional por el uso de tarjetas de terceros, específicamente la cuenta de sus padres, para fines ilegítimos. El monto total era lo suficientemente alto como para obligarla a vender lo que quedaba de valor en su casa, y de no cumplir con los plazos estipulados, su historial crediticio quedaría comprometido por años. Además, quedaba inhabilitada comercialmente para representar marcas o productos sin supervisión legal. Era, en términos sencillos, el fin de su imagen pública como emprendedora de vida perfecta, como madre ejemplar, como la mujer que solía alardear en redes de tener todo bajo control. Esta vez no hubo drama en la sala. No hubo gritos. No hubo lágrimas. Solo ese sonido seco del mazo marcando el cierre. Un silencio denso. Final. Sin posibilidad de reinterpretación. Afuera del tribunal, mientras la gente salía lentamente, muchos en silencio, ella se quedó parada bajo el toldo de la entrada como si el frío le cayera de pronto encima. Mi abogado me preguntó si quería evitarla. Le dije que no iba a correr de nadie. Caminé con paso firme, con la carpeta de documentos bajo el brazo, y justo antes de cruzar hacia el estacionamiento, la vi alzar la vista. Me miró por unos segundos. No dijo nada. Y yo tampoco. No era necesario. Había algo en su mirada que lo decía todo. Ya no me veía como la cuñada sin hijos que debía ser tolerada con condescendencia, ni como la mujer sin propósito que podía ignorarse. Me miró como quien entiende, por fin, que el castillo que construyó para sentirse superior se había levantado sobre cimientos podridos, y que todo lo que yo había hecho no era venganza gratuita, sino una respuesta inevitable. Conduje de regreso a casa en completo silencio. Ni siquiera puse música. Solo quería disfrutar del sonido del motor, de la vibración tranquila del volante, de la sensación de estar volviendo a un lugar que ya nadie podía violar. El estudio seguía tal cual como lo dejé esa mañana, ordenado, limpio, protegido. La luz de la tarde se colaba por las persianas, acariciando los moldes de mis nuevas piezas. Me senté frente al escritorio, abrí mi libreta de bocetos y, por primera vez en meses, dibujé sin pensar en consecuencias. Sin miedo. Sin rabia. Solo dejé que la línea fluyera. Era un anillo con una espiral cerrada, fuerte, con un centro hundido, como un corazón blindado. Lo llamé fondo. No porque simbolizara el final, sino porque me recordaba que a veces hay que tocar fondo para volver a construir desde lo real. Esa noche, recibí un mensaje de una clienta nueva. Me dijo que había escuchado mi historia, que alguien le habló de lo que pasó, y que le inspiraba saber que había defendido mi trabajo con firmeza. Me preguntó si podía encargarse de una pieza personalizada para celebrar su propio proceso de separación, que había sido difícil y violento. Le respondí que sí. Que me encantaría. Y mientras escribía esa respuesta, entendí que todo lo que había pasado con Mandy y su hijo no era solo una historia de justicia. Era una prueba. Un corte limpio con un pasado que ya no tenía cabida en mi vida. Mandy se encargó de subestimarme durante años.
Me llamó envidiosa, estéril, mujer incompleta. Pero al final, fue ella quien perdió todo. Su reputación, su estabilidad, su máscara. Y yo, en cambio, recuperé algo mucho más importante que cualquier anillo o diseño robado, mi voz. Desde entonces, no la he vuelto a ver. Su hijo terminó el programa con silencio, sin nuevos incidentes. Y aunque escuché que ahora trabajan juntos en una tienda menor del centro, sin lujos, sin redes, sin la vida de cartón que solían mostrar, no me interesa lo que hagan. No porque guarde rencor, sino porque ya no significan nada para mí. La venganza, a veces, no necesita gritos ni castigos violentos. A veces basta con dejar que las consecuencias hablen solas. Y verlas cumplirse, sin mover un dedo más, fue el mayor acto de justicia que pude permitirme.